Sonido uno 2 3.
Unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la humildad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la humildad. Ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios. Pidamos por nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a toda la humanidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por ella nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos. La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos,
para los que guardan su alianza. La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, uno de los grandes misterios que tiene la palabra de Dios es que implica todo el ser, toda la existencia, toda la vida, toda la persona, todo el universo, implica todo. Y ese universo y esa persona y toda la existencia debe estar supeditada, es decir, entregada a esa palabra. Y ese misterio entonces no se ve reflejado así tan grandemente. Y es una de las cosas que el Señor viene a empezar a curar en todos nosotros. El próximo domingo, especialmente en el Evangelio que vamos a escuchar, vamos a hablar precisamente de ese mal que hace que nosotros rechacemos la palabra, que no nos comprometamos con ella. Ya hablaremos entonces más precisamente de eso. Pero aquí la palabra de Dios nos habla con referencia a ese mismo punto. ¿Por qué nuestra vida no se entrega totalmente a esa palabra? Como dice aquí la carta a los Hebreos en el capítulo 12, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. La pelea contra el pecado, ya sabemos, queridos hermanos, que es con la vivencia extrema de esa palabra. Para nosotros, obviamente, palabra significa Jesús, es una persona. Y la persona de Jesús es aquello que le da el orden a toda esta creación, y esa palabra debe estar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando algo no funciona, y tomemos como ejemplo el mundo de la computación, un programa debe funcionar esplendorosamente en un aparato de esos, un computador. Si algo empieza a fallar es porque, decimos por ahí, tiene un virus. Algo por allá en el fondo no está funcionando bien, y por eso las tareas que se le piden no son las óptimas, o no está funcionando bien. Algo pasa, mejor dicho, no está funcionando bien el programa que lo hace funcionar. El programa para nosotros, tomando ese ejemplo que es muy débil pero que nos puede ayudar, el programa que hace que todo funcione perfectamente se llama Jesucristo. Él es la palabra de Dios, la sabiduría infinita de Dios, lo que le da el orden, la medida, lo alto, lo ancho, lo profundo a toda cosa. Y si eso no está en lo profundo del ser, entonces ¿qué está funcionando? Este mundo tiene un gran problema y tiene un virus, se llama pecado, y produce solamente cosas que llevan a la muerte. Ese es el gran problema, para seguir utilizando como los ejemplos que acabo de decir. Y entonces, cuando uno se implica con la palabra, se mete con ella y deja que ella vaya hasta el fondo del ser, como dice la carta a los Hebreos,
próximamente saldrá eso, que la palabra de Dios es como espada que penetra hasta lo más profundo, donde se unen el tuétano y el espíritu, es decir, lo más profundo de lo espiritual con lo más profundo de lo carnal. Allá donde se une todo aquello es la palabra, es decir, Jesucristo, ese hermoso y gran programa, por ponerlo ahí entre comillas, que hace que todo funcione. Pero si no funciona, es porque algo está pasando. Y como nos advierte hoy la carta a los hebreos, si no llegamos a la sangre en la pelea contra el pecado, es porque algo nos está faltando. ¿Y qué es lo que nos está faltando según la carta a los hebreos? Dice acá, nos falta santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque lo que tenemos con ese virus por allá por dentro es que tenemos las manos vacilantes, las rodillas que se entrechocan, los pies que se tuercen, es decir, no tenemos una vida recta, no tenemos una vida consistente y bien cimentada. Nos falta la palabra, nos falta Jesucristo y por eso nos desviamos, más bien dejamos actuar como ese virus que nos está afectando profundamente. Y la carta de los hebreos, a los hebreos dice, hay que caminar por una senda llana. Y esa senda llana se llama Jesús, esa senda llana se llaman los mandatos de Dios. Y por ahí hay que caminar para que los pies que están débiles vuelvan a curarse, a tomar consistencia. No que estemos caminando así como decía el profeta Elías, cojeando con los dos pies. O Dios es Dios o son los otros, los Baales, los otros dioses. Estamos diciendo y hablando de lo mismo. Si Dios no está funcionando, entonces, ¿qué es lo que está funcionando por dentro en nosotros? Porque si funcionara bien, nos pasaría exactamente como a Jesucristo. Estaría derramando sangre por la palabra de Dios. Debemos buscar entonces por qué no estamos llegando a esos niveles, y no es que Dios quiera que todos muramos de la misma manera, sino que, como dice hoy la carta a los hebreos, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Y no se trata de interpretarlo como el castigo de Dios, como decían antiguamente los judíos, Dios nos castiga porque es un Dios justiciero, sino que quiere poner en orden. Una palabra que repite aquí en la traducción de los hebreos es corrección. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Y no es que quiera castigarlos, hay que poner otra vez al hijo que está haciendo mal las cosas, sacarlo de la senda que lo hace caminar mal para ponerlo en la senda que lo hace caminar derecho, como decimos nosotros. Entonces, no es castigo, es corrección. Y entonces, si un padre no corrige a sus hijos, y si de pronto tiene que llegar al extremo de un castigo para corregir, pues es porque se está demostrando el amor hacia el hijo. Y el hijo debe aprender a aceptar entonces la corrección. Y si Dios nos corrige, es para que lleguemos al extremo de la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y eso es muy delicado, queridos hermanos. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a caminar por esas sendas llanas, por esas sendas derechitas que nos llevan hasta Dios, y que si tenemos algo en nuestro ser que esté vacilando, pues que Él mismo nos ayude a corregir eso. En el Evangelio entonces, en el Evangelio de San Marcos capítulo 6, se nos dice algo parecido. Jesús llega a su pueblo y llega a hablarles de estas cosas, pero como ellos están caminando hace muchos siglos, por decirlo así, por otras sendas, pues no quieren escuchar. Su pueblo es Nazaret, pero si lo extendemos más, pues el pueblo judío, pero especialmente sus parientes más cercanos, como dice hoy acá. Allí donde hay mayor familiaridad es donde menos se le hace caso a Dios. Es decir, entre más cerquita uno como que se sienta de Dios, como que más flexible se vuelve en ciertas cosas, y por eso ningún profeta es bien recibido ni en su pueblo, ni entre su familia, ni entre los conocidos, porque como ya sabemos quién es y cómo hace, y eso entonces hace que no se presente la santidad, ni la corrección, ni nada, porque ya no hay nada que hacer. Un hijo que ya se salió de las manos, por decirlo así, ya no tiene esa posibilidad.
Y por eso nos advierte aquí San Marcos con esta escena, que si nosotros por un exceso de familiaridad con Cristo, aquí entre sus familiares y amigos, y entonces no se le hace caso para caminar por las vías de la santidad, se pierde eso. Se extraña, dice aquí Jesús, que no tenían fe. Qué cosa tan extraña. Todo ser humano tiene allá por dentro esa capacidad de llegar hasta Dios, esa facultad que se llama trascendencia, de buscar algo superior, y eso lo llamamos Dios y toda la revelación que nosotros tenemos, pero algunos no, lastimosamente no, por exceso de familiaridad. Y cuando hay esa familiaridad pasa lo que dice acá. ¿Y de dónde saca eso? ¿Será que de Nazaret o de Belén o de por donde sea puede salir algo bueno? Si nosotros conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus hermanas, y nos vamos por ahí y empezamos a pelear de que Jesús tuvo hermanos y hermanas y María tuvo más hijos, y nos desviamos por ahí sin ir a lo trascendental, a lo más importante, entonces cuando hay como ese exceso de familiaridad, de pronto corremos el riesgo, queridos hermanos, de no dejarnos corregir, de no dejarnos llenar del amor de Dios y de no dejarnos poner en los senderos que Dios quiere que tengamos, porque como dice Pablo a Timoteo, hay que participar de los duros trabajos del Evangelio, y a veces esos duros trabajos implican persecución, implican muchas dificultades, implican todas estas cosas que nos obligan como iglesia a corregirnos, implican, como dice el Papa Francisco en uno de sus discursos no tan lejanos, la iglesia sonrosada, avergonzada por tantos pecados que hemos cometido, porque los que estamos aquí, empezando por los que estamos aquí al frente, como que hemos tenido mucha familiaridad con Cristo, pero no le hacemos caso. Y por eso, queridos hermanos, todos debemos escuchar, debemos dejarnos corregir y salir de esa mentalidad un tanto pueril, infantil o adolescente, de que a mí no tienen por qué castigarme, usted no tiene derecho, no puede corregirme, usted no puede juzgarme y cosas de esas. Debemos dejarnos corregir de parte de Dios, debemos alcanzar esos grandes niveles porque fuimos hechos para algo grande, queridos hermanos, y por eso, para llegar al máximo nivel, en la iglesia se llama martirio, y el martirio es derramar sangre por el evangelio. El que habla bien de Dios, el que cumple bien todas las cosas de Dios, el mundo se le va a ir encima. Si estamos como muy cómodos, recordemos el evangelio del domingo anterior, donde en la sinagoga, allá mismo donde se habla de Dios, había unos muy cómodos, pero llegó Jesús y empezó a echar esos demonios. Esa es la autoridad de Jesús, empieza a revolverlo a uno por dentro, y tiene que ver entonces con lo que hoy nos enseña la palabra. Dejémonos conmover por dentro con la misma palabra, con el mismo Jesús, que empiece a funcionar ese programa y funcione bien, porque tiene que llegar a hacer lo que tiene que hacer, y eso se llama santidad. Sin esa santidad no veremos a Dios, y ahí todos estamos implicados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.